Nunca olvidaré esa sonrisa. Esa maldita sonrisa de satisfacción mientras estaba sentada sobre las piernas de mi esposo en ese restaurante italiano. Nuestras miradas se cruzaron por 3 segundos eternos. Y en lugar de apartarse avergonzada, ella sonrió, como diciendo, sí, lo tengo. Y quiero que lo sepas. Me llamo Jimena Torres. Y esta es la historia de cómo una sonrisa destruyó 17 años de matrimonio. Era martes. Siempre recuerdo que era martes porque los martes tenía mi clase de pilates a las 11 de la mañana. Pero esa semana la instructora había cancelado por una emergencia familiar. Así que me encontré con 2 horas libres en medio de la mañana, algo que no me pasaba nunca. Mi vida era una lista interminable de pendientes. Las niñas, la casa, el trabajo desde casa como traductora freelance, las citas médicas, las compras del súper, las tareas escolares. Siempre corriendo. Siempre ocupada. Decidí hacer algo que no hacía en meses. Tomarme un café sola. Sin prisa. Sin niñas. Sin responsabilidades. Solo yo y media hora de paz. Pasé frente al Da Vinci, ese restaurante italiano en la zona rosa que Diego siempre decía que era demasiado caro para ir entre semana. Diego, mi esposo de 42 años. Gerente de ventas en una empresa farmacéutica. Buen hombre, pensaba yo. Buen padre, creía yo. Trabajador, responsable, predecible. Entré al restaurante buscando una mesa cerca de la ventana. Me gustaba ver la gente pasar mientras tomaba mi café. Era uno de esos pequeños placeres que te das cuenta que extrañas solo cuando los pierdes. El lugar estaba medio vacío. Era temprano para el almuerzo. Algunas parejas de empresarios. Una señora mayor leyendo el periódico. Y entonces lo vi. Al fondo. En uno de esos booths oscuros que están diseñados para la intimidad. Diego. Mi Diego. Con ella. No sé quién era. Nunca la había visto. Rubia. Treintañera quizás. Delgada. Vestida con un traje sastre azul marino que le quedaba como si hubiera sido hecho a la medida. Pero lo que me congeló no fue verla a ella. Fue verlos a ellos. Juntos. Ella estaba sentada sobre él. No a su lado. Sobre él. Sus piernas colgando a un costado de las de Diego. Su brazo alrededor del cuello de mi esposo. La mano de Diego en su cintura. Tan natural. Tan cómodos. Como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Estaban riendo. Diego tenía esa expresión en su rostro que yo no veía en años. Esa expresión de hombre joven, despreocupado, vivo. Me quedé parada en la entrada del restaurante como una idiota. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Sentí calor. Frío. Náuseas. Todo al mismo tiempo. Quería gritar. Quería correr hacia ellos. Quería salir corriendo. Pero no podía moverme. Estaba paralizada. Y entonces ella me vio. Sus ojos se clavaron en los míos. Y sonrió. No fue una sonrisa de sorpresa. No fue una sonrisa de culpa o vergüenza. Fue una sonrisa de victoria. Lenta. Deliberada. Sus labios se curvaron mientras sostenía mi mirada. Y no se apartó de Diego. Al contrario. Se acercó más a él. Le susurró algo al oído. Diego giró la cabeza en mi dirección. Nuestras miradas se encontraron. Vi el pánico en sus ojos. Vi cómo su rostro cambiaba de color. Vi cómo su boca se abría ligeramente sin saber qué decir. Pero yo ya no estaba ahí. No mentalmente. Mi cuerpo dio media vuelta sin que mi cerebro lo ordenara. Salí del restaurante caminando como autómata. Crucé la calle sin ver los coches. Escuché un claxon. Alguien me gritó algo. Seguí caminando. Llegué a mi coche. No recuerdo cómo. Me senté en el asiento del conductor y cerré la puerta. El silencio era ensordecedor. Miré mis manos sobre el volante. Temblaban. Todo mi cuerpo temblaba. Y entonces llegó la pregunta que cambiaría todo. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas veces había entrado a ese restaurante con ella mientras yo estaba en casa preparando su cena? ¿Cuántas veces me había besado con el sabor de ella todavía en sus labios? No lloré. Todavía no. El llanto vendría después. En ese momento solo sentí un vacío profundo y oscuro. Como si alguien hubiera arrancado algo fundamental de dentro de mí. Y esa sonrisa. Esa maldita sonrisa grabada en mi memoria para siempre. Conduje a casa sin recordar el camino. Es extraño cómo el cerebro se desconecta en momentos así.
Funciona en piloto automático mientras tu mundo interior se desmorona. Aparqué en la entrada. Miré mi casa. Esa casa que habíamos comprado hace 12 años. Esa casa donde habíamos criado a nuestras hijas. Esa casa llena de recuerdos de cumpleaños, navidades, noches de película en familia. De repente se veía diferente. Como si perteneciera a otra vida. A otra Jimena. Entré. Todo estaba en orden. Había dejado la casa limpia antes de salir. Los platos del desayuno lavados. Las camas tendidas. La ropa en su lugar. Toda mi vida ordenada y perfecta. Mentira. Todo era una mentira perfectamente ordenada. Me senté en el sofá de la sala. El mismo sofá donde Diego y yo veíamos series los fines de semana. Donde las niñas se acurrucaban entre nosotros. Donde yo había creído que éramos felices. Miré el reloj. Eran las 12:30. Las niñas saldrían de la escuela a las 3. Diego llegaría a casa alrededor de las 7. Como siempre. Como todos los días durante 17 años. Tenía tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para decidir qué hacer. Pero mi mente estaba en blanco. Completamente en blanco. Tomé mi teléfono. Tenía 3 mensajes de Diego. El primero había llegado 5 minutos después de que salí del restaurante. ¿Dónde estás? El segundo 10 minutos después. Jimena, necesitamos hablar. El tercero hacía apenas unos minutos. Por favor, contéstame. No es lo que piensas. No es lo que piensas. Esa frase. Como si yo fuera estúpida. Como si no hubiera visto lo que vi. Como si esa imagen no estuviera grabada a fuego en mi cerebro. Ella sobre él. Su mano en la cintura de ella. Esa sonrisa. Borré los mensajes sin contestar. Las horas pasaron en una nebulosa. No almorcé. No me moví del sofá. Solo me quedé ahí mirando las paredes. Pensando. O intentando pensar. Porque cada vez que trataba de ordenar mis pensamientos la imagen volvía. Una y otra vez. Como una tortura en loop. A las 3 fui por las niñas. Sofía subió al coche con su mochila rebotando en la espalda. 15 años. Hermosa. Inteligente. Con los ojos de su padre. Lucía entró después. 10 años. Habladora. Dulce. Toda una niña todavía. Las dos charlaban sobre su día. Sobre un examen. Sobre una pelea en el recreo. Sobre cosas normales de niñas normales en un día normal. Las escuchaba hablar y pensaba, ¿cómo les digo esto? ¿Cómo les explico que su padre nos está traicionando? ¿Cómo les quito esa inocencia? No podía. No todavía. Tal vez nunca. Llegamos a casa. Ellas hicieron la tarea. Yo preparé la cena mecánicamente. Pasta con salsa de tomate. El platillo favorito de Diego. Qué irónico. Puse la mesa. 4 lugares como siempre. Escuché el coche de Diego en la entrada a las 7:10. Puntual como siempre. Entró por la puerta. Me miró. Yo seguí poniendo los cubiertos en la mesa. Él se acercó. Intentó besarme en la mejilla como todas las noches. Moví la cara. Su beso cayó en el aire. Las niñas no notaron nada. Estaban ocupadas discutiendo sobre cuál serie ver después de cenar. Diego se quedó parado ahí. Esperando. Esperando que yo hiciera algo. Que dijera algo. Que explotara. Pero yo no dije nada. Absolutamente nada. Pasaron 3 días. 3 días de silencio ensordecedor. 3 días donde funcionamos como extraños educados compartiendo el mismo espacio. Buenos días. Buenas noches. Pásame la sal. Gracias. Palabras vacías. Cortesía automática. Diego me miraba con esa expresión de cachorro regañado esperando que yo abriera la conversación. Pero yo no podía. Cada vez que intentaba formar las palabras, en mi mente se me cerraba la garganta. Las niñas comenzaron a notar la tensión. Sofía me preguntó si estaba enojada con papá. Le dije que estaba cansada. Trabajo acumulado. Estrés. Otra mentira. Me estaba convirtiendo en una mentirosa profesional. Igual que él. La 4ª noche Diego llegó temprano. Las 6:30. Eso era inusual. Siempre llegaba después de las 7. A veces a las 8. Ahora entendía por qué. Las niñas estaban en sus cuartos. Lucía haciendo tarea. Sofía en una videollamada con sus amigas. Diego me encontró en la cocina limpiando la estufa. Se paró en la entrada de la cocina. Podía sentir su presencia sin voltear a verlo.
Carraspeo. Ese sonido nervioso que hace cuando está incómodo. Seguí limpiando. Pasé el trapo por la superficie de acero inoxidable con movimientos circulares. Una y otra vez. El mismo lugar. Como si pudiera limpiar lo que había visto. Lo que sabía. Finalmente habló. Su voz sonaba cansada. Derrotada. Me dijo que necesitábamos hablar. Que no podíamos seguir así. Que esta tensión estaba matándolo. Matándolo a él. Como si él fuera la víctima en esta historia. Dejé el trapo. Me volteé. Lo miré a los ojos por primera vez en 4 días. Le pregunté quién era ella. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Casi fría. Diego abrió los ojos sorprendido. Como si no esperara que fuera tan directa. Tartamudeó. Dijo que no sabía de qué hablaba. Mentiroso. Mentiroso cobarde. Le describí la escena. El restaurante Da Vinci. Martes pasado. 11:30 de la mañana. Ella sobre él. Su mano en la cintura de ella. La risa. La intimidad. Cada detalle grabado en mi memoria con precisión fotográfica. Mientras hablaba vi cómo su rostro cambiaba. Del fingimiento a la sorpresa. De la sorpresa al pánico. Del pánico a la defensa. Entonces comenzó su actuación. Y fue una actuación magistral. Debo admitirlo. Diego siempre había sido buen vendedor. Sabía cómo convencer a la gente. Cómo hacer que creyeran lo que él necesitaba que creyeran. Me dijo que estaba malinterpretando todo. Que esa mujer era Daniela. Una compañera de trabajo. Nueva en la empresa. Pasando por un divorcio difícil. Necesitaba apoyo. Consejo. Un amigo. Habló durante 10 minutos sin parar. Construyendo su historia capa por capa. Daniela estaba deprimida. Su esposo la había engañado. Irónico. Ella no tenía a nadie más con quien hablar. Diego solo estaba siendo amable. Un buen compañero. Nada más. La razón por la que ella estaba sentada así era porque el restaurante estaba lleno. No había más lugares. Ella se había sentado ahí solo por un momento mientras esperaban que se desocupara otra mesa. Lo escuchaba hablar y una parte de mí quería creerle. Desesperadamente quería creerle. Porque creerle significaba que mi vida no estaba destruida. Que mis 17 años de matrimonio no eran una farsa. Que todavía podía confiar en el hombre con quien compartía mi cama. Mi vida. Mis hijas. Pero entonces recordé su cara. La cara que tenía en ese restaurante. Esa expresión de felicidad genuina que yo no había visto en años. Y recordé la sonrisa de ella. Esa sonrisa no era de una mujer buscando apoyo emocional. Era la sonrisa de una mujer que sabía exactamente lo que tenía. Y disfrutaba restregármelo en la cara. Le dije que era mentira. Que lo sabía. Que había visto cómo la miraba. Diego cambió de táctica inmediatamente. Se indignó. Levantó la voz. Me preguntó cómo podía acusarlo de algo así. Después de todos estos años juntos. Después de todo lo que habíamos construido. ¿Cómo podía pensar tan mal de él? Me estaba haciendo gaslighting. Y lo peor es que estaba funcionando. Comencé a dudar. A cuestionarme. Quizás había malinterpretado la situación. Quizás mi imaginación había llenado los espacios vacíos con la peor versión posible. Quizás estaba siendo paranoica. Insegura. Una esposa celosa e irracional. Él lo notó. Notó mi duda. Y la explotó. Se acercó. Intentó tomarme las manos. Me dijo que me amaba. Que nunca me engañaría. Que yo era la madre de sus hijas. Su compañera. Su vida entera. Casi le creí. Casi. Me convertí en alguien que nunca pensé que sería. Una detective. Una espía. Una mujer husmeando en la vida de su propio marido. Me daba asco. Pero necesitaba saber. Necesitaba confirmar lo que mi instinto gritaba mientras mi razón dudaba. Esperé a que Diego se duchara esa noche. Tomé su teléfono de la mesita de noche. Mi corazón latía tan fuerte que temía que me escuchara desde el baño. Intenté desbloquearlo. La contraseña era la fecha de nacimiento de Sofía. Siempre había sido esa. Acceso denegado. Había cambiado la contraseña. Eso fue mi primera confirmación real. En 17 años, Diego nunca había cambiado la contraseña de su teléfono. Nunca había tenido razones para esconder nada. Hasta ahora. Dejé el teléfono exactamente donde estaba. No quería que supiera que lo había intentado. Los siguientes días me dediqué a observar.
a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Diego se duchaba apenas llegaba a casa. Todos los días. Antes solía llegar sudado de la oficina y se duchaba hasta la noche. Ahora lo hacía inmediatamente, lavando evidencias. Su ropa olía a un perfume que no era el mío. Dulce. Floral. Caro. Revisé los recibos de su cartera mientras dormía. Cargos de restaurantes en horarios de comida. Nada extraño ahí. Pero también había cargos de una florería. Diego no me había traído flores en meses. Una boutique de lencería en Plaza Satélite. Yo no había recibido ningún regalo de lencería. ¿Para quién era entonces? Revisé el estado de cuenta de la tarjeta de crédito que llegó por correo. Más restaurantes. Un hotel. El Real del Bosque. Una noche de miércoles hace 3 semanas. Ese miércoles Diego me había dicho que tenía una cena con clientes de Guadalajara. Que llegaría tarde. Que no lo esperara despierta. Otra mentira perfectamente construida. Cada descubrimiento era una puñalada. Pero también era una liberación. Ya no estaba loca. No estaba imaginando cosas. No era la esposa paranoica e insegura que él quería hacerme creer que era. Era una mujer traicionada encontrando la verdad pieza por pieza. Intenté acceder a su correo electrónico. No pude. Tampoco a su WhatsApp desde la versión web. Había activado la verificación en 2 pasos. Otro cambio reciente. Diego estaba siendo cuidadoso, protegiendo su doble vida con la misma dedicación que antes ponía en proteger a nuestra familia. Una tarde mientras él estaba en el trabajo revisé su closet. Buscaba qué exactamente no lo sabía. Encontré una caja de condones escondida en el bolsillo interior de una maleta que nunca usábamos. Teníamos años sin usar condones. Desde que nació Lucía me había ligado las trompas. No los necesitábamos. Él sí. Me senté en el piso del closet con esa caja en las manos. Lloré. Finalmente lloré. Todas las lágrimas que había estado conteniendo durante días salieron de golpe. Sollozos profundos que venían desde algún lugar oscuro dentro de mí. Un lugar que no sabía que existía hasta ese momento. Esta era mi vida ahora. Buscar evidencias de la traición de mi esposo como si fuera un caso criminal. Humillante. Degradante. Necesario. Pasaron 2 semanas desde el descubrimiento inicial. 2 semanas de vivir en una mentira. De fingir normalidad frente a las niñas mientras por dentro me pudría la rabia y la humillación. Diego seguía con su actuación impecable. El esposo atento. El padre presente. El mentiroso profesional. Ese sábado necesitaba salir de la casa. Necesitaba aire. Espacio. Las paredes se me venían encima. Le dije a Diego que iba al supermercado. Él ofreció acompañarme, probablemente sintiendo culpa, o miedo de dejarme sola con mis pensamientos. Rechacé su oferta. Necesitaba estar sola. Manejé hasta el Superama de Polanco. No era nuestro supermercado habitual. Quedaba más lejos. Pero ese día no me importó. Tomé un carrito. Caminé por los pasillos sin rumbo fijo, poniendo cosas en el carrito sin realmente ver qué tomaba. Leche. Pan. Frutas. Automático. Mecánico. Estaba en el pasillo de los cereales cuando la vi. Ella. La mujer del restaurante. Daniela. Aunque yo todavía no sabía su nombre en ese momento. Solo era ella. La otra. Estaba revisando las etiquetas de unas barras de granola. Vestida casual. Jeans ajustados. Blusa blanca. Cabello recogido en una cola de caballo. Se veía más joven que en el restaurante. Más fresca. Más descansada. Mi primer instinto fue dar media vuelta. Esconderme. Huir como había huido del restaurante. Pero algo en mí se quebró en ese momento. Algo que había estado conteniendo. Me quedé paralizada en medio del pasillo. Ella levantó la vista. Nuestras miradas se encontraron. Y sonrió. Otra vez esa maldita sonrisa. Pero esta vez no se quedó donde estaba. Caminó hacia mí. Directamente hacia mí. Con la confianza de alguien que sabe que tiene el control. Que tiene el poder. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Sentí calor. Las manos me sudaban sobre el mango del carrito. Se detuvo frente a mí. A menos de 1 metro de distancia. Demasiado cerca. Invadiendo mi espacio. Su perfume me golpeó. Ese olor dulce y floral que había estado percibiendo en la ropa de Diego. La confirmación olfativa de mi pesadilla.
Me saludó como si fuéramos amigas, como si no hubiera nada extraño en esta situación. Dijo mi nombre. Jimena. Conocía mi nombre. Por supuesto que lo conocía. Probablemente sabía todo sobre mí. Diego le habría contado. En la intimidad de sus encuentros secretos. En las sábanas de ese hotel. Mi vida reducida a anécdotas que él compartía con su amante. Comenzó a hablar. Su voz era suave, casi amigable. Me preguntó cómo estaba, como si le importara, como si tuviéramos algo en común además del hombre que compartíamos sin mi consentimiento. Le dije que bien. Mi voz sonó extraña, distante, como si viniera de otra persona. Entonces lo dijo. Mencionó a Diego, no como el esposo de alguien más, no con vergüenza o incomodidad. Lo mencionó con familiaridad, con propiedad. Dijo que lo había visto el día anterior, que lucía cansado, que le preocupaba que estuviera trabajando demasiado, preocupada por mi esposo, como si tuviera derecho. Usó su nombre de pila. Diego, no el señor Torres, no tu esposo. Diego, como yo lo llamaba, como solo las personas cercanas lo llamaban. Esa intimidad verbal fue peor que verlos juntos en el restaurante, porque confirmaba que esto no era algo casual. No era un desliz. Era una relación. Con historia. Con familiaridad. Con futuro quizás. Seguía ahí parada sin saber qué decir. Mi mente gritaba mil cosas. Insultala. Abofeteala. Pregúntale cuánto tiempo. Pregúntale si lo ama. Pregúntale si sabe que tiene 2 hijas. Pregúntale si le importa estar destruyendo una familia. Pero mi boca no se movía. Estaba congelada. Ella continuó. Con esa falsa preocupación. Dijo que Diego había mencionado que yo estaba estresada últimamente, que tenía mucho trabajo, que apenas dormía. Mentiras. Más mentiras. Yo dormía perfectamente antes de descubrirlos. Era ahora cuando no podía dormir, desde que supe de su existencia. Pero ella lo presentaba como si mis problemas fueran anteriores, como si Diego necesitara buscar consuelo en otro lado porque yo estaba demasiado ocupada. Demasiado estresada. Demasiado ausente. Me estaba culpando. Sutilmente. Hábilmente. Sin decirlo directamente. La narrativa estaba clara. Yo era la esposa descuidada. Ella era quien estaba ahí para él. Quien lo escuchaba. Quien lo hacía sentir vivo. Yo era el problema. Ella era la solución. Finalmente logré hablar. Le pregunté cómo se atrevía. Mi voz tembló. No con miedo. Con rabia contenida, con asco, con desprecio. Ella inclinó la cabeza, fingiendo confusión, como si no entendiera por qué estaba molesta. Su inocencia actuada fue la gota que derramó el vaso. Pero antes de que pudiera decir algo más, ella se rió. Una risa suave, casi musical. Me dijo que no me pusiera así, que solo estaba siendo amable, que no había necesidad de drama. Drama, como si yo fuera la histérica irracional. Puso su mano en mi brazo. Un toque ligero, condescendiente. Aparté mi brazo bruscamente. El carrito se movió. Algunas cosas cayeron. Una lata de atún rodó por el piso. No me agaché a recogerla. Ella tampoco. Solo nos quedamos ahí mirándonos. Fue en ese momento que lo vi claramente en sus ojos. No había arrepentimiento. No había culpa. Había victoria. Ella había ganado algo. O creía haberlo ganado. Y quería que yo lo supiera. Se despidió. Con una sonrisa. Esa maldita sonrisa que me perseguiría en sueños. Se alejó caminando tranquilamente. Como si nada. Como si no acabara de destrozarme. Yo me quedé ahí. En medio del pasillo de cereales. Rodeada de familias haciendo sus compras de fin de semana. Gente normal viviendo vidas normales. Mis piernas comenzaron a temblar. Me aferré al carrito para no caer. Una señora se acercó. Me preguntó si estaba bien. Si necesitaba ayuda. Le dije que sí. Que estaba bien. Otra mentira. No estaba bien. No había estado bien en semanas. Y comenzaba a pensar que nunca volvería a estarlo. Abandoné el carrito en medio del pasillo. Salí del supermercado casi corriendo. Llegué a mi coche. Me encerré. Y ahí me derrumbé completamente. Regresé a casa sin las compras. Diego preguntó qué había pasado. Le dije que el supermercado estaba cerrado por mantenimiento. Otra mentira. Me estaba convirtiendo en él.
en alguien que mentía con facilidad, con naturalidad. Odiaba en quien me estaba convirtiendo esta situación. Pero no tenía otra opción. Todavía no sabía qué hacer con todo esto. Todavía no tenía un plan. Los días siguientes fueron un ejercicio de actuación constante. Teatro puro. Frente a las niñas éramos la familia perfecta. Los Torres. La familia feliz de las fotos en redes sociales. Mamá. Papá. 2 hijas hermosas. Casa bonita en Lomas de Chapultepec. Perro Golden Retriever. La imagen completa. La mentira completa. Diego seguía con su rutina. Besaba a las niñas en la frente antes de irse al trabajo. Les preguntaba por sus tareas, por sus amigos, por sus problemas adolescentes. Era un padre presente, atento, cariñoso. Eso era lo que más me dolía, que pudiera compartimentar así su vida. Ser un padre ejemplar mientras destruía la base de todo. La confianza, la lealtad, el respeto. Durante las cenas familiares conversábamos. O fingíamos conversar. Sofía hablaba de un chico que le gustaba en su clase. Lucía contaba chistes malos que había aprendido en la escuela. Diego reía. Yo sonreía. Él me pasaba la sal antes de que la pidiera. Yo le servía más agua. Pequeñas cortesías de pareja que habíamos perfeccionado en 17 años. Gestos automáticos que ahora se sentían vacíos. Mecánicos. Falsos. Las noches eran diferentes. Cuando las niñas se iban a dormir, la máscara se caía. El silencio invadía la casa como un ente vivo. Pesado. Sofocante. Diego veía televisión en la sala. Yo leía en la cama. O fingía leer. Porque las palabras no tenían sentido. Solo pasaba las páginas sin absorber nada. Dormíamos en la misma cama. Pero había un océano entre nosotros. Yo me pegaba a mi orilla. Lo más lejos posible sin caerme. Sentía su respiración. Su calor. Su presencia. Y me daban náuseas. El hombre que había amado durante casi 2 décadas ahora me repugnaba. Su sola cercanía me revolvía el estómago. Diego intentaba acercarse algunas noches. Su mano buscando la mía bajo las sábanas. Yo la retiraba. Fingía estar dormida. Él suspiraba. Se daba vuelta. Eventualmente dejó de intentarlo. Nos convertimos en compañeros de cuarto incómodos. Extraños compartiendo espacio, pero nada más. Las mañanas eran rutinarias. Mecánicas. Yo preparaba el desayuno. Huevos revueltos. Pan tostado. Jugo de naranja. Diego leía el periódico. Las niñas discutían sobre quién usaría el baño primero. Todo normal. Todo terriblemente normal. Nadie notaba que mamá tenía los ojos hinchados de llorar en la regadera. Que papá evitaba mi mirada. Que entre nosotros había un muro invisible pero infranqueable. Sofía comenzó a hacer preguntas. Era la mayor. La más perceptiva. Me preguntaba si estábamos peleados. Le decía que no. Solo cansados. Trabajo. Estrés. Las mismas excusas. Ella no parecía convencida, pero no insistía. Lucía era más fácil de engañar. 10 años todavía en esa edad donde los padres son invencibles. Donde el mundo es simple. Blanco y negro. Bueno y malo. Ojalá fuera así de simple. Los fines de semana eran tortura. Días completos juntos fingiendo. Íbamos al parque. A comer con los padres de Diego. A las fiestas de cumpleaños de los primos. Todos nos veían y comentaban qué bonita familia. Qué sólido matrimonio. 17 años juntos y todavía lucen enamorados. Si supieran. Si tan solo supieran. Diego jugaba su papel perfectamente. Me tomaba de la mano en público. Me llamaba mi amor frente a otros. Me incluía en conversaciones. El esposo atento. El hombre de familia. Mientras yo sabía que probablemente le estaba mandando mensajes a ella. Probablemente planeando su próximo encuentro. Probablemente contándole lo difícil que era mantener esta farsa. Yo también jugaba mi papel. La esposa devota. Sonreía. Asentía. Sostenía conversaciones triviales con sus colegas. Con nuestros amigos. Con nuestras familias. Nadie sospechaba nada. Éramos buenos actores. Demasiado buenos. Pero en privado el hielo era cortante. Las pocas palabras que intercambiábamos eran estrictamente necesarias. Logísticas. ¿Quién recoge a las niñas? ¿Qué hay de cenar? Necesitamos pagar la luz. Conversaciones de roommates.
no de esposos, no de personas que alguna vez se amaron. Se prometieron eternidad. Construyeron una vida juntos. Me preguntaba cuánto tiempo podríamos sostener esto. Esta doble vida. Esta mentira elaborada. ¿Cuánto tiempo antes de que algo se rompiera definitivamente? Antes de que las niñas se dieran cuenta. Antes de que yo finalmente tuviera el valor de hacer algo al respecto. Porque eso era lo peor. Mi cobardía. Mi incapacidad de actuar. De tomar una decisión. Me quedaba paralizada entre el deseo de confrontarlo completamente y el miedo de destruir todo. Miedo de ser madre soltera. Miedo del que dirán. Miedo de la inestabilidad económica. Miedo de estar sola. Todos esos miedos me mantenían atrapada en esta prisión que había construido. Esta vida de apariencias y mentiras donde lentamente me estaba muriendo por dentro. Era viernes por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Pollo al horno con papas. Ensalada. Lo mismo de siempre. La rutina me mantenía cuerda. O eso me decía a mí misma. Lucía estaba en casa de una amiga. Una pijamada. Sofía había ido al cine con sus amigas. Película de las 5 de la tarde. Debía regresar a las 8. Escuché la puerta abrirse a las 6:30. Demasiado temprano. Pensé que quizás había olvidado algo. Su celular. Su cartera. Algo. Pero cuando vi su cara supe que algo estaba terriblemente mal. Sofía entró a la cocina con los ojos rojos. Hinchados. Había estado llorando. Mucho. Mi corazón se detuvo. 1000 pensamientos atravesaron mi mente en un segundo. Un accidente. Una pelea. Drogas. Acoso. Todas las pesadillas de cualquier madre. Me acerqué rápidamente. Le pregunté qué había pasado. Si estaba bien. Si alguien le había hecho algo. Ella no respondió inmediatamente. Solo me miraba con una expresión que nunca le había visto antes. Dolor. Rabia. Decepción. Todo mezclado en esos ojos que se parecían tanto a los de su padre. Finalmente habló. Me dijo que había visto a papá. En el cine. Con una mujer. Los vio comprando palomitas. Riendo. Actuando como pareja. Sofía estaba con sus amigas en otra fila cuando los vio. Él no la notó. Estaba demasiado concentrado en ella. En esa mujer. En Daniela. Mi hija había visto a su padre con su amante. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vio después. Sofía y sus amigas entraron a su sala de cine. La película comenzó. Pero Sofía no podía concentrarse. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Inventó una excusa. Dijo que se sentía mal. Salió de la sala. Caminó por los pasillos del cine buscándolos. Sin saber realmente qué haría si los encontraba. Solo necesitaba confirmar. Necesitaba estar segura de que no había malinterpretado. Los encontró. En la última sala. La película ya había comenzado. Sofía se quedó parada en la entrada. En la oscuridad. Observándolos. Su padre tenía el brazo alrededor de los hombros de esa mujer. Ella tenía la cabeza recargada en su hombro. Íntimos. Cómodos. Como Sofía había visto a sus padres miles de veces. Pero esta no era su madre. Esta era una extraña. Una intrusa. Entonces lo vio. Diego besó a Daniela. No fue un beso casual. No fue un roce accidental. Fue un beso real. Profundo. Largo. El tipo de beso que no deja lugar a dudas. El tipo de beso que destruye familias. Sofía se quedó congelada viendo cómo su padre besaba a otra mujer. Cómo traicionaba a su madre. Cómo destruía todo en lo que ella había creído. Salió corriendo del cine. Llorando. Sus amigas la llamaban pero ella no se detuvo. Tomó un taxi. Gastó todo el dinero que tenía en su cartera. Llegó a casa. A buscarme. A contarme. A confirmar lo que probablemente ya sospechaba. Porque los hijos siempre saben. Siempre perciben cuando algo está mal. Aunque los padres crean que están siendo discretos. Mientras me contaba todo esto yo me quedé paralizada. Una parte de mí quería consolarla. Abrazarla. Decirle que todo estaría bien. Pero no podía. Porque sabía que estaba mintiendo. Nada estaría bien. Todo había cambiado irreversiblemente. Y ahora mi hija de 15 años estaba pagando el precio de las decisiones de su padre. De mi cobardía. Sofía lloraba. Sollozos profundos que le sacudían todo el cuerpo. Me preguntó si yo sabía. Si lo había sabido todo este tiempo. La verdad se me atoró en la garganta. Quería mentir. Decirle que no. Que esto era nuevo para mí también. Pero no pude. Ya había suficientes mentiras en esta familia. Mi hija merecía la verdad.
Le dije que sí, que lo sabía, que lo había descubierto hacía casi un mes. Vi cómo su expresión cambiaba. El dolor se transformó en algo más complejo. Confusión, decepción, traición. No solo hacia su padre ahora, también hacia mí. Me preguntó por qué no había hecho nada. ¿Por qué seguíamos viviendo esta mentira? ¿Por qué la hacía vivir en esta mentira? No tenía una respuesta que fuera suficiente. Le dije que tenía miedo. Miedo de romper la familia. Miedo de hacerles daño a ella y a su hermana. Miedo de enfrentar la realidad. Sofía me miró con una madurez que no debería tener a sus 15 años. Me dijo que la familia ya estaba rota, que papá la había roto, que mantener la mentira no nos protegía. Nos lastimaba más. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero escucharlo de mi hija adolescente fue devastador. Se suponía que yo debía protegerla, guiarla, ser su ejemplo. Y en cambio ella estaba aquí siendo más valiente que yo, viendo la situación con más claridad que yo, diciendo las verdades que yo no me atrevía a admitir. Le pregunté si sus amigas sabían algo. Negó con la cabeza. Les había dicho que se sentía enferma, que necesitaba ir a casa. Nada más. Sofía estaba protegiéndome, protegiendo la imagen de su padre, protegiendo a nuestra familia. Incluso ahora, incluso después de lo que había visto. Porque eso es lo que hacen los hijos. Cargan con los secretos de sus padres, con el peso de mantener las apariencias. Me senté en el piso de la cocina. Ya no podía sostenerme de pie. Sofía se sentó junto a mí. Nos quedamos ahí, madre e hija, en el piso de la cocina, abrazadas, llorando. El pollo en el horno comenzaba a quemarse. No me importó. Nada importaba en ese momento excepto mi hija. Mi niña que acababa de perder su inocencia. Que acababa de ver que sus padres no eran invencibles. Que las familias se rompen. Que el amor no siempre es suficiente. Le pregunté qué quería que hiciera. Como si ella tuviera las respuestas que yo no tenía. Como si una adolescente de 15 años debiera tomar decisiones que yo no podía tomar. Sofía levantó la cabeza. Me miró directo a los ojos. Y me dijo algo que cambió todo. Me dijo que si yo no me defendía ella lo haría. Que no iba a quedarse callada. Que no iba a fingir que todo estaba bien. Que papá necesitaba enfrentar lo que había hecho. En ese momento supe que había fallado como madre. No porque no hubiera protegido a mi hija de este dolor. Eso era inevitable. Había fallado porque mi hija tenía que ser más valiente que yo. Porque ella estaba dispuesta a hacer lo que yo no podía. Confrontar. Exigir respuestas. Defender nuestra dignidad. Mientras yo me escondía detrás de excusas y miedos. Le dije que no. Que yo hablaría con él. Que yo lo confrontaría. Pero las dos sabíamos que estaba mintiendo. Llevaba semanas diciéndome lo mismo. Y no había hecho nada. Sofía no dijo nada. Solo me abrazó más fuerte. Y esperamos. Esperamos a que Diego llegara a casa. Sin saber exactamente qué pasaría. Solo sabiendo que algo tenía que cambiar. Esta noche. Ahora. Ya no había vuelta atrás. El olor a pollo quemado llenó la cocina. Apagué el horno. El temporizador sonaba insistentemente. Lo ignoré. Sofía y yo nos quedamos sentadas en ese piso. En silencio. Hasta que escuchamos el coche de Diego en la entrada. Eran las 7:15. Puntual como siempre. Predecible como siempre. Excepto que esta vez todo era diferente. Esta vez su hija sabía. Esta vez no podría fingir. Esta vez tendría que enfrentar lo que había hecho. La puerta se abrió. Escuchamos sus pasos. Su voz llamándome. Preguntando qué era ese olor. El olor de nuestra vida quemándose. Literal y figurativamente. Sofía se puso de pie. Se limpió las lágrimas. Se alisó la ropa. Se preparó para la batalla que yo había estado evitando. Mi niña convirtiéndose en guerrera porque su madre era cobarde. Diego entró a la cocina con su maletín en la mano. Todavía tenía puesta su corbata. Esa corbata azul marino que yo le había regalado en su cumpleaños. Otra ironía dolorosa. Nos vio a las dos. A mí sentada en el piso. A Sofía de pie con los ojos rojos. Su expresión cambió inmediatamente. De la curiosidad casual a la preocupación. Preguntó qué pasaba. Si todo estaba bien. Esa pregunta estúpida que la gente hace cuando es obvio que nada está bien. Sofía no esperó. No le dio tiempo de prepararse. De construir otra mentira. De activar su modo vendedor. Le dijo que lo había visto. En el cine. Con ella. Lo vio besándola. Lo vio traicionando a su familia. Cada palabra salía de su boca como una bala. Directa.
precisa, letal. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Diego, como su boca se abría ligeramente sin saber qué decir, como su cerebro trabajaba a toda velocidad tratando de encontrar una explicación, una justificación, una salida. Pero no había salida esta vez. No con su hija parada frente a él. No con lo que ella había visto con sus propios ojos. Intentó acercarse a Sofía. Extendió su mano hacia ella. Ella retrocedió, como si su toque la quemara, como si ya no quisiera que la tocara. El rechazo físico de su propia hija. Vi cómo eso lo golpeaba más fuerte que cualquier palabra. Los padres viven para el amor de sus hijos, para su aprobación, su admiración. Y Sofía acababa de retirarle todo eso con un simple paso hacia atrás. Diego comenzó a hablar. Su voz temblaba. Intentó explicar. Decir que no era lo que parecía. Que podía explicarlo todo. Las mismas excusas patéticas que había usado conmigo. Pero Sofía no era yo. No estaba paralizada por años de matrimonio. Por miedos financieros. Por la costumbre. Ella era joven. Fuerte. Clara. Y estaba furiosa. Lo interrumpió. Le dijo que no iba a escuchar más mentiras, que no la tratara como idiota, que ella sabía exactamente lo que había visto. La voz de Sofía era firme, controlada, más madura de lo que debería ser a sus 15 años. Mi niña convertida en adulta en un instante. Por culpa de él. Diego cambió de táctica. Bajó la cabeza. Adoptó esa postura de hombre derrotado. Comenzó a disculparse, a decir que había cometido un error. Un terrible error. Que nos amaba, que amaba a su familia, que esto no significaba nada, que ella no significaba nada. Todas las frases hechas que los infieles usan cuando son descubiertos. Como si leerlas de un manual. Sofía no se ablandó. Le preguntó cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaba mintiéndonos? ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo esta doble vida? Diego no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. No era algo reciente. No era un desliz. Era una relación establecida, con historia, con tiempo invertido, con elecciones conscientes día tras día de traicionarnos. Le preguntó si pensaba en nosotras, en mamá, en su hermana, en ella, cuando estaba con esa mujer. Si alguna vez sentía culpa, si alguna vez consideraba lo que nos haría si nos enterábamos. Diego lloraba ahora, lágrimas reales corriendo por sus mejillas, diciendo que sí, que siempre pensaba en nosotras. Que la culpa lo estaba matando. Mentiras. Si la culpa lo estuviera matando, habría dejado de hacerlo. Sofía le dijo exactamente eso. Que si realmente nos amara, habría terminado esto antes. Que si realmente le importáramos, habría pensado en las consecuencias. Que sus acciones hablaban más fuerte que sus lágrimas. Cada palabra era un golpe directo. Cada observación era perfecta. Mi hija estaba diciendo todo lo que yo había querido decir durante semanas. Todo lo que no me había atrevido. Diego intentó justificarse. Habló de estrés en el trabajo, de sentirse solo, de que las cosas entre nosotros se habían enfriado, de que necesitaba sentirse vivo, deseado, joven otra vez, echándonos la culpa, haciéndose la víctima de sus propias elecciones. Era patético. Sofía lo vio claramente. La decepción en su rostro era demoledora. Le dijo que dejara de culpar a mamá, que dejara de hacer excusas. Que fuera hombre y aceptara su responsabilidad. Que había tomado una decisión, día tras día, semana tras semana, de traicionar su familia, de arriesgar todo. ¿Por qué? Por una mujer que probablemente ni siquiera lo amaba. Por emociones baratas. Por ego. Por cobardía. Esa última palabra lo quebró. Cobardía. Porque eso era. Diego siempre se había visto como el proveedor. El hombre de la casa. El fuerte. El responsable. Y su hija de 15 años acababa de llamarlo cobarde. Y tenía razón. Era un cobarde. Escondiéndose detrás de mentiras. Arriesgando todo pero sin el valor de enfrentar las consecuencias. Sofía siguió. Le dijo que había visto cómo miraba a esa mujer. Con una intensidad que nunca había visto en él. Con pasión. Con deseo. Con vida. Le preguntó cuándo fue la última vez que había mirado así a su esposa. A su madre. A la mujer que le había dado 17 años de su vida. 2 hijas. Un hogar. Todo. ¿Cuándo fue la última vez que la hizo sentir especial? Deseada. Amada. Diego no tenía respuesta. Porque la respuesta era nunca. O hacía tanto tiempo que ni él lo recordaba. Nuestro matrimonio se había convertido en rutina. En comodidad.
en costumbre. Y él había buscado emoción en otro lado. En lugar de trabajar en lo que teníamos. En lugar de comunicarse. En lugar de ser honesto. Había tomado el camino fácil. El camino egoísta. El camino destructivo. Le dijo que nos había destruido. Que había destruido la imagen que ella tenía de él. Que solía admirarlo. Verlo como su héroe. Como el ejemplo de qué tipo de hombre buscar en el futuro. Y ahora solo veía a un mentiroso. A un tramposo. A alguien que lastimaba a las personas que decía amar. Que ella nunca querría estar con alguien como él. Que había arruinado incluso eso. Su capacidad de confiar en los hombres. En el amor. En la familia. Yo seguía en el piso. Observando. Sin intervenir. Parte de mí sentía que debía detener esto. Proteger a Sofía de tener que llevar este peso. De tener que ser quien confrontara a su padre. Pero otra parte sabía que ella necesitaba esto. Necesitaba decirlo todo. Sacar todo el dolor. La rabia. La decepción. Y yo necesitaba escuchar. Necesitaba ver que se podía confrontar. Que se podía exigir respeto. Dignidad. Verdad. Diego se derrumbó completamente. Se dejó caer en una silla. La cabeza entre las manos. Sollozando. Pidiendo perdón una y otra vez. Como si esas dos palabras pudieran arreglar todo. Como si el perdón fuera algo que se podía exigir. Algo automático. Ganado simplemente por pedirlo con suficiente desesperación. Sofía le dijo que no le pidiera perdón a ella. Que ella no era su esposa. Que no era quien había sido traicionada en ese nivel. Que pidiera perdón a la persona correcta. Volteó a verme. Diego también. Los dos mirándome. Esperando. Esperando que yo dijera algo. Que tomara el control. Que tomara una decisión. Pero yo seguía paralizada. Incluso ahora. Incluso después de todo esto. Sofía vio mi silencio. Mi inacción. Y supe que la estaba decepcionando también. No solo Diego nos había fallado. Yo también le estaba fallando. Por no tener el valor que ella tenía. Por no defender lo que quedaba de nuestra dignidad. Por seguir siendo la esposa pasiva. Asustada. Débil. Sofía salió de la cocina. Subió las escaleras. Escuchamos la puerta de su cuarto cerrarse. No fue un portazo. Fue peor. Fue un cierre suave. Resignado. Como si ya no tuviera energía para más drama. Como si se hubiera rendido. No solo con su padre. Conmigo también. Diego y yo nos quedamos solos. En la cocina que olía a pollo quemado. Rodeados de los restos de nuestra cena arruinada. De nuestra familia arruinada. De nuestra vida arruinada. Él me miraba esperando que dijera algo. Cualquier cosa. Pero yo no tenía palabras. Solo tenía ese vacío profundo. Esa sensación de haber perdido algo fundamental. No solo a mi esposo. También el respeto de mi hija. Y quizás el respeto por mí misma. Las semanas siguientes fueron un infierno diferente. Diego terminó con Daniela. O eso dijo. Le creí porque quería creerle. Porque era más fácil que enfrentar la alternativa. Bloqueó su número frente a mí. Borró sus mensajes. Prometió transparencia total. Me dio las contraseñas de todo. Su teléfono. Su correo. Sus redes sociales. Como si eso arreglara algo. Como si el acceso a su vida digital borrara lo que había hecho en el mundo real. Lloraba constantemente. Me pedía perdón 10 veces al día. Me compraba flores. Me escribía cartas largas explicando su arrepentimiento. Gritaba que me amaba. Que había sido un idiota. Que haría cualquier cosa por recuperarme. Sugirió terapia de pareja. Prometió cambiar. Ser mejor. Ser el hombre que yo merecía. Todo el performance completo del esposo arrepentido buscando redención. Y yo no hacía nada. Ni lo perdonaba ni lo echaba. Simplemente existía. Flotaba a través de los días sin tomar ninguna decisión. Sin moverme en ninguna dirección. Congelada en ese limbo terrible entre quedarse y partir. Entre perdonar y terminar. Entre salvar el matrimonio y salvar mi dignidad. Sofía me observaba. Veía mi inacción con ojos que cada día parecían más decepcionados. Más distantes. Dejó de hablarle a Diego casi por completo. Respondía con monosílabos cuando él le preguntaba algo. Comía en silencio durante las cenas familiares. Se iba a su cuarto inmediatamente después. Construyó un muro entre ella y su padre. Un muro que probablemente nunca se derrumbaría completamente. Pero lo peor era cómo me miraba a mí. Con una mezcla de lástima y frustración que me partía el corazón. Porque yo era su ejemplo.
Yo era quien debía enseñarle sobre amor propio, sobre límites, sobre no aceptar migajas. Y en cambio le estaba enseñando lo contrario. Le estaba mostrando que las mujeres nos quedamos, que perdonamos lo imperdonable, que tragamos la humillación con tal de mantener la familia unida. Una noche la escuché llorando en su cuarto. Toqué la puerta. Entré. Estaba en su cama abrazando su almohada. Me senté junto a ella. Le pregunté qué pasaba. Me miró con esos ojos hinchados y me preguntó por qué no hacía nada. ¿Por qué seguía aquí? ¿Por qué permitía que papá se saliera con la suya? ¿Por qué no me defendía? No tenía respuesta. Le dije que era complicado, que tenía que pensar en muchas cosas. En ella y su hermana. En la estabilidad. En el dinero. En todo. Pero las dos sabíamos que eran excusas. Miedo disfrazado de pragmatismo. Cobardía envuelta en responsabilidad maternal. Sofía me dijo algo que me destrozó. Me dijo que preferiría vivir en un departamento pequeño con una madre fuerte que en esta casa grande con una madre rota. Que preferiría menos estabilidad económica y más estabilidad emocional. Que estaba cansada de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Que mi silencio era tan dañino como la traición de su padre. Tenía razón. Completamente. Pero saber que tenía razón no me daba el valor para actuar. Seguía paralizada. Seguía con miedo. Miedo de estar sola. Miedo de no poder mantenerlas. Miedo de haberle dedicado 17 años a un hombre para terminar sin nada. Miedo de empezar de nuevo a mis 40 años. Miedo de admitir que había fallado. Que mi matrimonio había fallado. Diego interpretaba mi silencio como perdón progresivo. Como si con suficiente tiempo y suficientes disculpas eventualmente todo volvería a la normalidad. Intentaba tocarme. Besarme. Acercarse físicamente. Yo me alejaba, pero no lo echaba. Esa era la confusión que yo misma creaba. Rechazo sin separación. Distancia sin decisión. Lucía era la única que parecía ajena a todo. Su mundo de 10 años seguía siendo simple. Papá y mamá estaban raros, pero los adultos siempre eran raros. No hacía preguntas incómodas. No notaba las tensiones. O las notaba y las ignoraba porque no sabía qué más hacer. La envidiaba. Su inocencia protectora. Su capacidad de seguir siendo niña mientras todo se desmoronaba. Las noches eran las peores. Diego dormía en la misma cama que yo. Roncaba suavemente. Ajeno al insomnio que me consumía. Yo miraba el techo durante horas. Pensando. Repasando todo. Buscando el momento exacto donde todo se había roto. Donde había dejado de ser suficiente. Donde él había decidido que necesitaba más. Algo diferente. Alguien más. Me preguntaba por ella. Por Daniela. Si pensaba en él. Si lo extrañaba. Si se reía de mí. De la esposa patética que no tuvo el valor de echarlo. Que se quedó ahí aceptando migajas. Probablemente sí. Probablemente ella y sus amigas se reían de la pobre Jimena. La esposa tonta que perdonó. Que se quedó. Que no tuvo dignidad suficiente para irse. Fue un martes. 2 meses después de que Sofía lo descubriera. Diego llegó a casa temprano. Demasiado temprano. Eran apenas las 4 de la tarde. Nunca llegaba a esa hora. Su rostro estaba diferente. Demacrado. Ojos rojos. Cabello despeinado. Como si hubiera envejecido 10 años en un día. Pasó directo a nuestro cuarto. No me saludó. No preguntó por las niñas. Solo subió las escaleras arrastrando los pies. Escuché la puerta cerrarse. Esperé unos minutos. La curiosidad pudo más que mi indiferencia. Subí. Toqué la puerta. No hubo respuesta. La abrí. Diego estaba sentado en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. Su maletín tirado en el piso. La corbata aflojada. Parecía destruido. Una parte de mí sintió preocupación. Esa parte condicionada por años de ser su esposa. De cuidarlo. De preocuparme por él. La otra parte sintió nada. Vacío absoluto. Le pregunté qué pasaba. Si había perdido su trabajo. Si alguien había muerto. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Me dijo que ella lo había dejado. Daniela. Lo había dejado. Por alguien más. Por su jefe. Un vicepresidente de la compañía. Casado también. Con más dinero. Más poder. Mejor posición. Mejor prospecto.
Me quedé parada en la puerta procesando esta información. Diego lloraba abiertamente ahora, diciendo que no podía creerlo, que pensaba que lo amaba, que habían planeado un futuro juntos, que ella le había prometido cosas, que le había dicho que dejaría su matrimonio por ella, que ahora ella simplemente lo había desechado, como basura, por una mejor opción. La ironía era tan perfecta que casi me río. Casi. Este hombre había arriesgado 17 años de matrimonio, 2 hijas, una familia estable, todo, por una mujer que resultó ser exactamente lo que aparentaba ser desde el principio, una oportunista, una buscadora de estatus, alguien que tomaba lo que quería sin importar a quien lastimaba. Diego siguió hablando, contándome detalles que yo no había pedido escuchar, como ella había sido distante las últimas semanas, como había cancelado sus encuentros, como finalmente ese día le había dicho la verdad, que había conocido a alguien mejor, alguien que podía ofrecerle más, que lo de ellos había sido divertido, pero ya no tenía sentido continuar. Divertido. Esa palabra, como si destruir familias fuera entretenimiento, como si los corazones rotos fueran efectos colaterales aceptables de su diversión. Y Diego me contaba esto esperando que, compasión, consuelo, que lo abrazara y le dijera que todo estaría bien, que yo estaría ahí para él. Me preguntó si podía sentarme con él, si podíamos hablar. Necesitaba hablar con alguien. Se sentía usado, traicionado, roto. Todas las palabras que yo había sentido durante meses. Todas las emociones que él me había causado. Ahora las experimentaba en carne propia. El karma trabajando perfectamente. Me senté, no junto a él, en la silla del tocador al otro lado del cuarto, manteniendo distancia. Él notó pero no dijo nada. Comenzó a hablar de sus sentimientos, de cómo se sentía estúpido, engañado, de cómo había arriesgado todo por nada, de cómo ella nunca lo había amado realmente, solo lo había usado. Lo escuchaba y veía a un extraño. Este hombre llorando por otra mujer. Una mujer que había conocido mientras estaba casado conmigo. Una mujer por quien había mentido, traicionado, arriesgado todo. Y ahora lloraba porque ella lo había desechado. No lloraba por haberme perdido a mí. No lloraba por el daño causado a sus hijas. Lloraba por su amante. Me dijo que entendía cómo me había sentido, que ahora sabía lo que era ser traicionado, ser reemplazado, ser insuficiente para alguien. La audacia de esa comparación me quitó el aliento, como si su mes de relación fallida con su amante fuera equivalente a 17 años de matrimonio destruidos, como si su dolor actual borrara el dolor que me había causado. Le pregunté si esperaba que lo consolara, si realmente pensaba que yo era la persona indicada para llorarle sobre su corazón roto, sobre la mujer por quien me había traicionado. Su cara mostró confusión, como si genuinamente no entendiera por qué eso era inapropiado. Porque era insultante. Porque era el colmo del egoísmo. Me dijo que yo era la única persona con quien podía hablar. Su esposa. Su compañera. La persona que lo conocía mejor. Que me necesitaba. Ahora más que nunca. Porque se sentía perdido. Vacío. Solo. Todas las cosas que me había hecho sentir a mí. Pero aparentemente su soledad merecía más atención que la mía. Me puse de pie. Le dije que no iba a consolarlo, que no iba a ser su paño de lágrimas para el dolor causado por su propia estupidez, por sus propias decisiones, por su propia traición, que encontrara a alguien más, porque yo ya no era esa persona, ya no era su esposa en ese sentido. Su expresión cambió, de la autocompasión a algo parecido al miedo, como si finalmente entendiera que había consecuencias reales, que no podía simplemente volver a mí cuando su aventura no funcionó. Que yo no era un plan de respaldo. Una segunda opción. La opción segura cuando la emocionante no funcionaba. Salí del cuarto. Lo dejé ahí llorando. Por primera vez en meses sentí algo diferente al dolor y la confusión. Sentí claridad. Fría. Dura. Pero claridad al fin. Diego había perdido a su amante. Y estaba a punto de perderme a mí también. Porque en ese momento, viendo su patética autocompasión, algo se rompió definitivamente. O quizás algo finalmente se arregló. La parte de mí que todavía consideraba quedarse. Esa parte murió viendo a mi esposo llorar por otra mujer en nuestra cama compartida. Bajé las escaleras.
Sofía estaba en la sala haciendo tarea. Levantó la vista. Me vio. Y algo en mi cara debe haber cambiado porque preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Y por primera vez en meses no era completamente mentira. Estaba camino a estar bien. Finalmente. Esa noche no pude dormir. No por las razones habituales. No por el dolor o la traición. Sino porque algo había cambiado dentro de mí. Ver a Diego llorando por Daniela había sido la sacudida que necesitaba. La confirmación definitiva de que esto no tenía salvación. De que yo no quería salvarlo. Me levanté a las 3 de la madrugada. Bajé a la cocina. Me preparé un té. Me senté en la mesa donde habíamos compartido miles de desayunos. Donde las niñas habían hecho sus tareas. Donde habíamos celebrado cumpleaños. Donde habíamos construido una vida que resultó ser frágil. Temporal. Falsa. Sofía apareció en la puerta. No podía dormir tampoco. Se sentó frente a mí sin decir nada. Solo estuvimos ahí. Madre e hija. En silencio. Compartiendo el insomnio. La tensión. La sensación de que algo estaba por cambiar. Finalmente. Le pregunté si estaría bien. Si podría manejar lo que venía. Sofía me miró con esos ojos que habían madurado demasiado rápido. Me dijo que la pregunta real era si yo estaría bien. Si finalmente haría lo que necesitaba hacer. Lo que debía haber hecho hace meses. Le confesé mis miedos. Todos. El miedo al dinero. A estar sola. A fallarles. A no ser suficiente sin un esposo. A que la gente me juzgara. A ser la mujer divorciada. La familia rota. El fracaso. Todos esos miedos que me habían mantenido paralizada. Encadenada a un matrimonio muerto. Sofía escuchó en silencio. Cuando terminé me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que yo no necesitaba ser perfecta. No necesitaba tener un matrimonio perfecto. Una familia perfecta. Una vida perfecta. Solo necesitaba ser honesta. Conmigo misma. Con ellas. Que la honestidad era más valiosa que la perfección. Que el ejemplo real era más importante que la imagen falsa. Me dijo que ella y Lucía no necesitaban padres que fingieran amarse. Necesitaban padres que fueran auténticos. Incluso si eso significaba estar separados. Que crecer viendo una mentira era peor que crecer en dos hogares honestos. Que yo les estaba enseñando que el amor propio era negociable. Que la dignidad tenía precio. Que las mujeres nos quedamos sin importar cómo nos traten. Preguntó si eso era lo que yo quería enseñarles. Si quería que ellas crecieran pensando que eso era amor. Que eso era matrimonio. Que eso era lo que merecían. Porque si yo me quedaba estaba diciéndoles exactamente eso. Que podían ser traicionadas. Humilladas. Reemplazadas. Y debían quedarse calladas. Aceptarlo. Perdonarlo. Fingir que todo estaba bien. Lloré. Porque tenía razón. Porque mi hija de 15 años tenía más claridad que yo. Porque estaba siendo más valiente que yo. Porque me estaba enseñando lo que yo debía estarle enseñando a ella. Y eso era devastador. Hermoso. Necesario. Todo al mismo tiempo. Le dije que tenía miedo. Que no sabía cómo hacerlo. Cómo desarmar una vida de 17 años. Cómo dividir todo. Cómo explicarle a Lucía. Cómo enfrentar a las familias. A los amigos. Al mundo. Cómo empezar de nuevo cuando me sentía tan cansada. Tan rota. Sofía tomó mi mano. Me dijo que no tenía que hacerlo sola. Que ella estaría ahí. Que me ayudaría. Que juntas podríamos. Que era fuerte. Más fuerte de lo que yo pensaba. Que solo necesitaba recordar quién era antes de todo esto. Antes de convertirme en la esposa que aceptaba migajas. En la mujer que había perdido su voz. En ese momento tomé la decisión. Ahí sentada en mi cocina a las 3 de la madrugada con mi hija adolescente sosteniendo mi mano. Decidí que llamaría a un abogado. Que iniciaría el divorcio. Que finalmente haría lo que debía haber hecho el día que los vi en ese restaurante. Recuperar mi dignidad. Mi vida. Mi voz. Le pregunté a Sofía cómo se había vuelto tan sabia. Sonrió. Una sonrisa triste. Me dijo que había aprendido viendo. Viendo lo que no quería hacer. Viendo los errores que no quería repetir. Que a veces los hijos aprendemos más de lo que nuestros padres hacen mal que de lo que hacen bien. Otra verdad dolorosa dicha con amor brutal. Nos quedamos ahí hasta que amaneció. Planeando. Hablando. Llorando un poco. Riendo otro poco.
porque había algo liberador en finalmente tomar una decisión. En finalmente moverme después de meses de parálisis. El miedo seguía ahí, pero ya no me controlaba. Ya no era más grande que mi necesidad de dignidad, de respeto, de ejemplo para mis hijas. A las 7 Diego bajó. Nos vio a las 2 en la mesa. Preguntó si habíamos dormido ahí. Le dije que necesitábamos hablar. Más tarde, cuando llegara del trabajo, que era importante, vi el miedo en sus ojos. Como si supiera, como si sintiera que esta vez era diferente, que esta vez no habría vuelta atrás. Llamé al abogado esa mañana. Después de 17 años de matrimonio, después de meses de parálisis, después de que mi hija de 15 años me enseñara lo que significaba tener dignidad, inicié los trámites del divorcio. No fue fácil. Nada de esto fue fácil. Pero fue necesario, porque finalmente entendí algo fundamental. Siempre pensé que estaba protegiendo a mis hijas al mantener la familia unida, al fingir que todo estaba bien, al tragar mi dolor y mi humillación con tal de darles estabilidad. Pero estaba equivocada. Sofía me enseñó que los hijos no son ciegos. No son ajenos. Son testigos silenciosos de cada decisión que tomamos, de cada límite que establecemos o que permitimos que crucen, de cada vez que nos defendemos o nos quedamos calladas. Ellos absorben todo, aprenden todo y replican todo. Mi hija me recordó que el amor propio no es negociable, que la dignidad no tiene precio, que ser madre también significa ser ejemplo de fortaleza, no de resignación, no de aceptar lo inaceptable, sino de levantarse, de exigir respeto, de saber cuándo quedarse y cuándo partir. Los hijos a veces creemos que son niños. Olvidamos que son más inteligentes de lo que pensamos, más perceptivos, más sabios. Sofía vio lo que yo no quería ver. Dijo lo que yo no me atrevía a decir. Hizo lo que yo no podía hacer. Y al final me salvó. No de Diego. Me salvó de mí misma. De mi miedo. De mi parálisis. Hoy estoy reconstruyendo mi vida. Pedazo por pedazo. No es la vida que planeé. No es la familia perfecta que imaginé. Pero es honesta. Es real. Y mis hijas están aprendiendo algo más valioso que la perfección. Están aprendiendo que las mujeres tenemos voz. Tenemos valor. Y tenemos el derecho de exigir ser tratadas con respeto. Esa es la lección que finalmente les dejé. No la de la familia intacta a cualquier costo, sino la de la mujer que encontró su fuerza. Tarde, pero la encontró. Gracias a la valentía de una niña que resultó ser más mujer que su propia madre. Hasta que su madre finalmente recordó cómo serlo también. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos, familia.